Listo, ya está grabando. Bien, entonces, el siguiente problema, bueno, la siguiente cosa a hacer, vamos a construir una función que sume vectores, ¿sale? Construida por nosotros. Entonces, aquí voy a comentar y es construir la operación suma de vectores. Bueno, entonces, la idea es, dados los vectores, digamos, A igual a 1, a 2 y B igual a B1, B2, definimos su suma mediante la siguiente función, ¿sale? Entonces, la función es, vamos a ponerle suma de vectores. Entonces pongo def, acuérdense de la sintaxis, def es para empezar a definir la función y es el inicio del encabezado de la función, ¿verdad? Donde va precisamente el nombre de la función y entre paréntesis los parámetros de la función, o sea, los valores que debemos meter a la función, los datos de entrada para que los procese la función y que eventualmente nos dé unos datos de salida. ¿Okay? Entonces es, ahí estoy aquí, definición, suma de vectores. Y entonces la idea es, los parámetros o los datos de entrada, pues naturalmente que tienen que ser las entradas de los vectores A y B, ¿verdad? O sea, A1, A2, A3, digo B1, perdón, y B2, ¿verdad? Bueno, es una forma de proceder, ¿no? Precisamente esos son los datos que quiero ingresar a la función para que los sume. Acuérdense que la suma de vectores, pues es coordenada a coordenada, ¿verdad? A ver, permítanme. O sea, creo que sí va a pintar. Sí, ok, sí pinta. O sea, hace que si yo tengo los vectores, permítanme, los vectores, voy a escribirlo por acá. A igual a A1, A2, que viene a ser este vector de acá, y B, bueno, lo pongo por acá mejor. Está muy gorda la goma. A ver, permítanme. Creo que sí está bien. Sí, sí está bien. Y B igual a B1, B2, que viene a ser este de acá, ¿sale? Entonces, recuerden que la suma de vectores, el vector A más B, es precisamente A1 más B1, A2 más B2, digo, A2 más B2, ¿sale? Y esto es lo que hay que obtener finalmente, ¿verdad? Esos serían los datos de entrada, precisamente son las coordenadas, que son los que acabamos de poner aquí, y los datos de salida, pues vendrían a ser estos dos, ¿verdad? La suma de A1 y B1 y la suma de A2 y B2. Esa es una forma de proceder, una forma de visualizar la construcción de esta función. Bueno, entonces voy a borrar esto de acá. Ahora sí me sirve la grande, ¿no? La goma grande. A ver, nada más para que no estorbe. Ahí está. Ok, ya pongo los dos puntos. Ahí está, y ahí está el indentado, ¿verdad? Ahora bien, la coordenada 1 del vector resultante, que es la suma, tiene que ser A1 más B1, ¿verdad? Entonces a eso le voy a poner precisamente core 1, ¿sí? Que representa la coordenada 1, que es A1 más B1. Luego, en una variable llamada core2, que representa la coordenada 2 del vector resultante, del vector suma, que viene a ser A2 más B2, ¿cierto?
Y ahora lo que quiero que me regrese esta función es precisamente la coordenada uno, coma, coordenada 2, ¿sale? Con la coma, pues ya el return, lo que hace esta return es precisamente regresarme los dos valores, los valores de las dos variables core 1 y core 2, aquí es core 2, como una tupla. Quizás hoy o mañana veamos, creo que hoy, sí, hoy vamos a ver el concepto de tupla. Pero bueno, a ver, ahorita checo. Entonces así se puede poner las dos variables, el valor de las dos variables que quiero que retorne la función separadas por coma, ¿vale? Porque si no pongo la coma es un error de sintaxis. Y lo que me va a arrojar, los datos que me va a arrojar esta función precisamente es una tupla con el valor de core 1 y el valor de core 2, que precisamente es lo que estoy buscando. Entonces, como para probar la función, fíjense que aquí voy a mandar a llamar a la función, pero si se dan cuenta, ya quité la sangría, ¿verdad? Tengo que hacerlo, porque si no, pues, si lo dejo así, Python va a creer que todavía esta línea de código, la 8, es parte del cuerpo de la función, pero yo ya terminé, ¿verdad? Este, Bueno, de hecho no lo haría porque, a ver, aquí es lo que les comentaba, es que el return sirve para regresar valores, para retornar, perdón, para retornar valores con el tipo correspondiente, pero además este return le está dando dos indicaciones a la función, a la Python, que retorne los valores de la variable coordenada 1 y de la variable coordenada 2 y que de inmediato se salga de la función, ¿vale? Se salga de la función, que se salga de ahí. Entonces, aquí simplemente Python no me tomaría en cuenta si pongo aquí, a ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? Para no andar de chorero, suma de vectores. Y digamos que quiero sumar los vectores 3,4 y ¿qué les parece? Bueno, unos valores sencillos, ¿no? 5,6. Mando a correr esta cosa. Fíjense que no me produce nada precisamente porque esta cosa está indentada, ¿no? La línea 8, la línea de código 8 está indentada y pues simplemente Python dice, bueno, lo que sucede es que después del return, todo lo que siga indentado, Python ya no lo va a tomar en cuenta, ¿sale? Python ya no lo toma en cuenta, o sea, dice, el return me dice que tengo que regresar el valor de core 1, el valor de core 2 y salirme. Y todo lo que esté indentado dentro del cuerpo de la función, todo ese código ya no lo voy a tomar en cuenta. Ya ese código para mí ya es un código que ya no alcanzo a procesar, ¿no? Más o menos así es la onda de Python. Entonces necesito quitar la indentación y ahora sí, ahí está, ¿ven? 8,10 y es el vector resultante, ¿sale? Entonces, bueno, es una implementación muy rústica, muy rudimentaria de la suma de vectores, ¿verdad? Pero la idea es ir pues, entrenando un poquito esto que estamos checando, ¿no? Ahora bien, resulta que el llamado de función suma de vectores lo puedo almacenar en una variable, por ejemplo, la variable s de suma, ¿sale? Entonces, suma, aquí está, suma de vectores. Eh, de hecho, bueno, no tanto así, perdón, no, mejor no, así no está bien dicho. Más bien, lo que sucede es que todavía puedo simplificar más las cosas y si quiero yo mandar a llamar a la función suma de vectores, le puedo cambiar algo así que como cambiarle el nombre, ponerle un alias. Y eso es precisamente lo que estoy haciendo aquí mero, ¿no? Cuando pongo S igual a suma de vectores, estoy escribiendo un alias para el nombre de la función suma de vectores. Y así, pues, simplificar un poquito las cosas, porque entonces nada más pongo S y, por ejemplo, si pongo otra vez 3, 3,4,5,6 y manda a correr esta cosa, ahí está, ¿no? El mismo resultado que lo de acá, ¿sale? Entonces, fíjense que aquí ya simplifica las cosas, ¿verdad? O sea, ese no es una variable, ese no es una variable, sino ese es un nombre nuevo para la función suma de vectores, pero ya está bastante más simplificado, entonces ahí ya no tengo que escribir tanto, ¿vale? Entonces es
otra forma de mandar a llamar una función, ¿no? Colocando, poniéndole un alias. Bueno, eh, a ver, me gustaría, a ver qué hacer aquí. Si me voy con lo de tuplas o mejor introduzco algunas otras funciones interesantes que quiero platicarles. A ver, vamos a checar otras funciones. Bueno, a ver, rápidamente. Habíamos nosotros, hemos ya visto algunos tipos de valores que son, por ejemplo, los enteros, los flotantes, las cadenas, ¿verdad? Y ahora me gustaría que checáramos, por ejemplo, otros tipos de valores que son las tuplas y las listas que van a ser muy útiles, pero a ver, ahorita lo checamos. Antes me gustaría implementar otro tipo de funciones, ya algo un poquito más interesantes. ¿Alguien ha llevado en sus cursos de álgebra el concepto de divisibilidad? ¿Alguien ha trabajado el concepto de divisibilidad? Sí, profe. Excelente. Entonces, les voy a platicar un poquito aquí por si alguien no lo ha visto o no lo recuerda. Vamos a trabajar aquí tantitito la divisibilidad con la finalidad de implementar, este, sí, efectivamente, ¿no? En teoría de números o en introducción a teoría de números, para ir implementando unas cosillas de teoría de números muy básicas, ¿no? Sobre divisibilidad, el algoritmo de Euclides, este, pero en fin, vamos checando, ¿no? Para ir implementando cosillas interesantes. A ver, en relación a la divisibilidad. Estoy escribiendo, sí ven todos, ¿verdad? Bueno, mi idea es mostrarles ejemplos variados para que se hagan una idea de qué cosas son las que podemos hacer en Python. Bueno, son muchísimas, ¿no? Pero para que se les antoje más, ¿no? A ver, en relación a la divisibilidad, si yo tengo dados digo, esto no tiene que ver con geometría analítica, pero pues ya por lo que les dije, ¿no? Para ir viendo las herramientas de Python. Dados dos enteros A y B, vamos a considerar que B es distinto de cero. El cociente, nosotros ya sabemos desde la primaria que el cociente A entre B no siempre es un entero, ¿verdad? No siempre es un entero, ¿sale? No siempre es un entero. Por ejemplo, si A es igual a 9 y B es igual a 4, pues entonces digo, entre 4. 9 entre 4, perdón, 9 entre 4 no es un entero, naturalmente. No es un entero. Sin embargo, por ejemplo, si yo escojo el A igual a 15 y B igual a 3, entonces 15 entre 3 es 5 y eso efectivamente es un entero, ¿verdad? Bueno, cuando el cociente de los enteros A y B, otra vez con B distinto de 0, es un entero, decimos que B divide a A, ¿verdad? O sea, eh, me refiero, cuando es un entero, me refiero a que A entre B es un entero, ¿sale? Que A entre B es un entero, ¿sí? Entonces decimos que B divide a A. Bueno, la definición formal mm, y que no hace referencia, o sea, la definición formal de divisibilidad y que no hace referencia precisamente a la idea de cociente, es la siguiente. La escribo para que la recuerden o para quien no la conozca, pues ya la conozca. Sean A y B enteros, decimos que B divide a A o que B es un factor de A o que A es un múltiplo de B
si existe lo voy a poner así, un entero, ¿no? Si existe un entero, si existe un entero k, tal que a es igual a k por b, ¿no? Entonces, es como si dijésemos a entre b igual a k, ¿verdad? Más o menos, esa es la idea, ¿no? Bueno, ok, entonces, si tal es el caso, o sea, si b, si a es un múltiplo de b, o si b divide a, escribiremos lo siguiente. Y este es el símbolo muy común, ¿no? B divide a A, ¿no? Lo cual se lee B divide A. Es decir, B divide a A si solo si existe K en los enteros, tal que A es igual a K por B. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos implementar una función que en principio podemos implementar una función que nos diga cuando dos números, cuando un número divide a otro, ¿sale? Lo podemos hacer en Python y poquito a poquito irla refinando. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto de implementar una función en Python que nos indique precisamente cuando cuando un número, dados dos números que nosotros introducimos, exactamente, ¿no? Con el operador módulo, efectivamente, con el operador módulo lo podemos hacer. Exactamente, Isaac, exactamente. Entonces nosotros podemos crear, ya dada la definición, se nos antoja, por ejemplo, crear una función que haga esto, ¿no? En principio muy sencillita, y como les digo, poquito a poquito irla refinando. Entonces creo esta función, def es divisor, vamos a ponerle a, b, ¿sí? Que son los enteros o los números en cuestión, y quiero que me regrese lo siguiente. A divide, ¿cómo? A ver, para irme, que B divide A, mejor le pongo B, A, ¿no? Que B es divisor de A, así como estoy diciendo, B es divisor de A, una especie de pregunta, es como sugiero yo que leamos esta función. B es divisor de A, B es divisor de A, ¿ven? Entonces uno como que se las ingenia, trata de ingeniárselas para escribir el nombre de la función de tal modo que de algún modo refleje lo que va a hacer la función. Yo quiero que me regrese el residuo, sí tendría que ser, ¿no? El residuo de B y A, y el residuo de B y A, ¿no? Al revés, ¿verdad? A, sí, ¿verdad? Si yo precisamente esto que estoy escribiendo aquí, me va a dar el residuo de A y B, ¿verdad? O sea, al dividir A y B me va a dar el residuo de A y B, y quiero ver si esto es igual a cero. ¿Se acuerdan de este operador que compara? Y que esto, en su totalidad, si recuerdan, cuando platicamos un poquito de este operador, lo que me va a regresar esta función es falso o verdadero. Si B divide a, entonces efectivamente este operador me va a regresar como valor el cero, ¿verdad? El cero. Y entonces aquí todo esto va a ser cierto y entonces o sea, me va a mandar true y la función va a regresar precisamente, va a regresar el valor de true. Caso Perdón, perdón. contrario, pues adelante. Sí, 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 eso último no lo entendí. ¿Por qué la última cifra? ¿A cuál última cifra? Ah, ¿te refieres a el cero? Ajá. Ah, ¿Por qué da el valor porque, de true ahí? porque si B divide A, o sea, a ver, abajo me estoy confundiendo, pero a ver, esto que me da, por ejemplo, si yo pongo 8 entre 3,
bueno, 8, el operador módulo de 8 y 3, ¿eso qué me da? Me da el residuo, ¿verdad? Residuo de dividir 8 entre 3. 8 entre 3 es 3 por 2, 6 más 2, ¿verdad? Y entonces ahí está el residuo. Entonces, fíjense, cuando yo aplico el operador módulo con A y B, ¿sí? Esto precisamente me va a dar el residuo de dividir A entre B, ¿cierto? Ah, Entonces, ok. ajá, efectivamente. Entonces, aquí yo lo que estoy preguntando, acuérdense que el operador de comparación, lo puedo leer así. ¿Será cierto que el residuo de dividir A entre B es 0? Más o menos así lo podemos leer, ¿verdad? Y si resulta que efectivamente es 0, entonces esto que es sombreado en azulito es true, ¿sí? Porque esto es un operador, lo que le llaman un operador booleano a este símbolo de comparación. Solamente me puede devolver falso o verdadero, ¿sale? Es un Ah, ok. operador booleano, ¿no? Entonces, ¿será cierto que el residuo de dividir A entre B me da 0? Si efectivamente da 0, entonces esto vale verdadero, vale true. Caso contrario, vale falso, ¿no? Entonces, con el return que antecede, me va a regresar precisamente falso o verdadero. ¿Sí? ¿Ya más o menos se entiende? Ok, entonces, por ejemplo, si yo pongo pues, lo siguiente, es divisor, vamos a poner el 8 de 24, es divisor, ¿qué les parece? 36, 6, es divisor, si lo estoy escribiendo bien, sí, es divisor 3, 0. A ver, chequen. Antes de mandar a correr la celda, ¿qué creen que me va a poner? O sea, es puro falso o verdadero, ¿no? Falso o verdadero. A ver, aquí, fíjense, este, este de acá. Este de acá corresponde a true, a este true de acá, ¿no? Este de acá corresponde a este falso, ¿sí? Y este de acá corresponde a este verdadero, ¿sí? Están en correspondencia, ¿no? Entonces, es cierto, a ver, es que aquí, a ver, aquí hay algo, un problemilla, ¿no? De sintaxis, aquí cómo está quedando, porque aquí yo estoy preguntando si B es divisor de A, así lo puse, B es divisor de A, y aquí estaría yo preguntando, sí, pues sí, ¿verdad? Sí, 8 es divisor de 24, cierto, ¿verdad? El 8 es divisor de 24, cierto. El 36 es divisor de 6, falso, ¿verdad? El 3 es divisor de 0, cierto. ¿Por qué el 3 es divisor del 0? Pues cualquier número, ¿no? Lo es. Ujú, exactamente, Bueno, cualquier excepto el número. mismo cero. Ajá, efectivamente. De hecho, a ver, en relación a la definición de divisibilidad, ¿el 0 divide al 0? Sí, profe. ¿Verdad que sí? Sí, ¿no? El 0 divide al 0 sin ningún problema. Ajá, exactamente. Hay una pequeña, bueno, hay una diferencia fuerte. A pesar de que el concepto de divisibilidad de algún modo lo sugiere el concepto de cociente, como lo acabamos de comentar, hay una gran diferencia, ¿verdad? Porque así como está definida la divisibilidad, efectivamente el 0 divide al 0. O sea, toma un entero cualquiera k, multiplícalo por 0 y te va a dar 0, ¿verdad? Entonces, sin problemas, el 0 divide al 0, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí me pone que bueno, el 3 divide al 0, sí, ¿verdad? A ver, vamos a poner aquí, a ver. Aquí me manda un error, sin embargo, ¿no? Aquí me manda un error. ¿Por qué me manda un error? Porque, como sea, el operador módulo está basado en la división, ¿verdad? También hay una diferencia entre el operador módulo de Python y la idea de divisibilidad que nosotros tenemos en mente, la matemática. Habría, ¿qué tipo de variante tendríamos que hacerle a la función es divisor para que efectivamente se parezca más todavía
a la función, al operador, bueno, a nuestra definición de divisibilidad, ¿no? Esa es una pregunta buena, ¿no? En vista de este error, fíjense, no puedo, es un error de división por cero, aquí me lo está diciendo, ¿no? Es un error, claramente es un error de división por cero, no puedo dividir por el cero. Entonces, por eso nos va a dar aquí un error. ¿Cómo podríamos entonces modificar el código de la función divisor para que se parezca más a nuestro concepto matemático de divisibilidad? Bueno, esa es una pregunta que valdría la pena tratar de contestarnos, ¿no? Bueno, a ver, la divisibilidad tiene pues varias propiedades. A ver, ¿qué propiedades son las que ustedes recuerdan que tiene la divisibilidad? Es transitiva. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Que si un número divide a y divide a B, también divide a cualquier combinación lineal de A y B. Efectivamente, ¿no? Divide a cualquier combinación lineal de A y B. ¿Qué otras propiedades tenemos? A ver, a ver, ¿habían dicho la transitiva? ¿O cuál me comentaron primero? ¿Cuál me comentaron primero? Ah, sí, sí, la transitiva, ¿verdad? ¿Qué otras propiedades hay? La reflexiva, la transitiva y para los enteros positivos, la antisimétrica, ¿verdad? Entonces, ¿sí están de acuerdo con eso, la antisimetría con los enteros positivos? Su inverso se refiere, me imagino. Que si A y B son enteros positivos, entonces si A divide a B y B divide A, entonces A tiene que ser igual a B. Esa es la antisimetría, ¿no? Es la propiedad antisimétrica. ¿Sí están de acuerdo todos con esto? ¿Por qué? O esa no la había visto. Ah, bueno, ¿por qué? Sí, efectivamente. Ok, bien. Bueno, esto que acabo de comentar, pues son tres propiedades básicas, súper básicas, son de las propiedades más básicas que hay para la divisibilidad, lo cual marca a la divisibilidad como una relación de equivalencia en el conjunto de los números naturales, sin el cero, ¿verdad? Bueno, nosotros podemos todavía pedir, por ejemplo, a ver, permítanme un momento. Podemos armar un poquito más de cosas en relación a la divisibilidad si hacemos, por ejemplo, a ver lo siguiente. Vamos a recordar rápidamente, estoy tratando de avanzar los conceptos básicos de la divisibilidad, digo, no los voy a demostrar, aquí comenté algunos, pero en relación con la divisibilidad hay bueno, con estos temas de teoría de números, básica en estos temas, hay un resultado muy interesante que es el algoritmo euclidiano de la división, ¿verdad? El algoritmo euclidiano de la división. A ver, lo escribo rápidamente. Algoritmo euclidiano. O el algoritmo de Euclides, ¿no? También le llaman el algoritmo de Euclides, de la división. Ok, entonces, más o menos lo que dice es lo siguiente, ¿no? Este algoritmo. Sean A, N enteros, tomemos A y N enteros, vamos a tomar N distinto del 0. Entonces, existe un solo par, un único par, lo voy a poner así, creo que no es la forma más común de escribir el algoritmo de Euclides, pero bueno, sí, es equivalente. Un solo par, digamos, Q, R en Z por Z, que verifica lo siguiente. Número 1, que A es igual a Q por N más R, ¿sí? Y número 2, que R siempre R es menor que N, ¿no? Entonces, Q viene a ser Q es el cociente,
¿Se acuerdan de este resultadito? Estoy diciendo muy rápido, ¿no? Pero la idea es implementar esta cosa, ¿no? Y R es el residuo de la división de A por N, ¿sale? Sí, más o menos acuerdan de este resultado. De hecho, este resultado es la formalización, por decirlo, bueno, sí, de hecho es así, es la formalización de este algoritmo que hacemos de la división desde la primaria, ¿no? Es la formalización, es el enunciado formal matemático de las divisiones que hacemos, que nos enseñaron en la primaria, ¿sí? Entonces, bueno, me gustaría pues armar precisamente una función, ¿sí? Que precisamente me devuelva estos valores, ¿no? Q y R. Adelante, Roberto. Sí, solo el del par es en R2, se podría decir. Bueno, en Z2. En Z2, ¿no? Sí, Ah, ajá, exactamente. O sea, ¿por qué pongo Z2? Porque Q y R tienen que ser enteros, ¿no? O simplemente podría poner, existe una pareja de enteros, Q y R, que verifican lo siguiente, ¿sale? Bueno, pero ya ok. lo escribí así, ¿no? Igual y no es la manera más adecuada de escribirlo, pero bueno, ya lo escribí así. Aquí estoy señalando a Q, ¿sale? Estoy señalando a Q. Aquí estoy señalando a R. Ajá. Gracias. Entonces, esto lo pueden, digo, es un enunciado que pueden checar nada más, lo pueden checar en cualquier libro de álgebra superior o cualquier libro de teoría de números básica. Y finalmente, pues es el algoritmo que utilizan para dividir desde la primaria, vamos. Entonces, a mí me gustaría precisamente crear una función que, dados dos números, precisamente A y N, que sean los datos de entrada, ¿sí? Me regrese como datos de salida precisamente a Q y a R, ¿sí? Una función muy sencillita, vamos a construir una función muy sencillita de este modo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Una función que de algún modo replique las afirmaciones la que está haciendo que hace el algoritmo, el enunciado del algoritmo de Euclides para la división. Entonces, la entrada son dos números enteros, A y N, y el resultado tiene que ser pues otros dos números enteros, Q y R, que satisfacen precisamente las dos propiedades estas, ¿no? Ok, entonces vámonos con eso. Y aquí voy a introducir una función nativa de Python. Esa función sí viene con Python, con el núcleo de Python, cuando abrimos una sesión de Python, y es la siguiente. Bueno, a ver, voy a escribir. Código. Vamos a crear que la función, a ver, definición, que se llame división euclidiana, por ejemplo, ¿no? División euclidiana o algoritmo de Euclides, algo así, ¿no? Algoritmo de Euclides, ¿no? El nombre que ustedes quieran, ¿sale? Porque digo, que para ustedes de algún modo refleje lo que tratábamos de hacer. Entonces pongo dos números, tengo que meter dos números como parámetros, y lo que yo quiero es que me regrese precisamente a Q y a R, el cociente y el residuo. ¿Cómo obtenemos el cociente en Python? Con la doble diagonal, ¿verdad? ¿Y cómo obtenemos el residuo? Con el operador módulo. Entonces, esto es lo que yo en principio puedo pedir, que se me regrese precisamente el cociente y luego, ¿sí o no? Como que así ya quedaría, ¿verdad? En principio como que uno dice, pues así de sencillita puede quedar. Sin embargo, a ver, aquí en el enunciado estoy pidiendo que n sea distinto de 0. De algún modo me gustaría implementar esta restricción, ¿no? Que n sea distinto de 0. Entonces, para implementar esta restricción, un modo de hacerlo es el siguiente, es utilizar la función assert. La función assert de Python. ¿Qué es esta función? ¿Qué es lo que hace esta función assert? A ver, más o menos les platico, ¿no? Assert es una función nativa de Python, como les decía, que sirve como una especie de punto de seguridad ante posibles, ¿cómo decirlo? Ante posibles errores de nosotros como usuarios o como programadores, ¿sale? Es decir, que nosotros podemos estar metiendo un dato de manera equivocada y entonces assert sirve para que nuestro código, al procesarse,
assert nos va a ayudar a detectar ese error, ¿no? Ese error de dedo, por decirlo de algún modo, ese error de cálculo por parte de nosotros como programadores o como usuarios, ¿no? De Python. Entonces, assert sirve para eso, sirve para detectar ese tipo de errores, detener el código, el proceso del código, de lectura del código, y mandarnos un anuncio, un aviso de errores, ¿sí? De error. Bueno, más o menos esta es la función de assert. Entonces, de hecho, incluso podemos añadir un mensaje en assert para que el error que aparezca en pantalla, el error que nos mande en caso de meter un dato equivocado, en este caso el dato equivocado sería meter a n igual a 0 o n negativo, ¿no? O n igual a 0, ¿sale? A ver, para ir viendo unos ejemplos, permítanme. Aquí en assert, yo lo que quiero que se cheque es que n por lo pronto sea mayor a 0, ¿sale? Que n sea mayor a 0. Entonces, si yo meto a n como negativo o como 0, assert va a detectar eso, va a evaluar el valor de n y va a detectar que es negativo o que es 0, y entonces me va a mandar un mensaje de error. Y de hecho, yo puedo aquí añadir algo, esta es la sintaxis, ¿no? El valor de n tiene que ser estrictamente positivo. Estrictamente positivo. Este es el enunciado, este es el mensaje que yo quiero que aparezca cuando me aparezca el error. Vamos a checarlo. A ver, entonces, en cierto modo, el assert sirve para cazar condiciones que no deberían de ocurrir jamás. En este caso, una condición que no debe de ocurrir jamás es que n sea 0, vamos a ponerlo así por un momento, o que n sea negativo, ¿sí? Estas son condiciones que no deberían de ocurrir jamás y para eso incluyo el assert. A ver, vamos a checar. A ver, pongo digo, algoritmo, perdón, de Euclides. Vamos a ponerlo en 8, a ver, voy a empezar a probar esto, ¿no? 8,0. Vamos a ver qué onda. ¿Ven? Fíjense, el valor n precisamente lo puse como 0 a propósito, naturalmente. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Fíjense, aquí me mandó un error, y el error me está diciendo, precisamente aquí está el enunciado, ¿no? El valor n tiene que ser estrictamente positivo. Ah, no, de hecho, a ver, aquí estoy mal. Ahora sí, a ver. A ver, aquí el error que me apareció no es el error que yo quería, pero a ver, más o menos les digo de qué es lo que está pasando, ¿no? Aquí me mandó un error de sintaxis inválida, porque poner punto, este punto precisamente, y de hecho aquí me lo está señalando, mira, me está señalando aquí la línea donde está el error de sintaxis, y es este punto de aquí que yo puse sin querer, ¿no? No, el punto no está definido, ¿no? Nosotros, no es así solito el punto como lo puse aquí, no está definido, no es parte de la sintaxis de Python, ¿sale? Si lo pongo aquí, pues ya todo va a jalar bien. Ahora sí, miren, es un error relacionado con assert, que es un error, aquí dice assertion error, que es precisamente lo que ya me indica que está trabajando la función assert. ¿Y qué es lo que me está diciendo? Miren, me manda el error y me dice, y aquí está, ¿no? El contenido del error. El valor de n tiene que ser estrictamente positivo, que es precisamente lo que yo puse, ¿sale? Entonces, lo que hace aquí es precisamente cazar ese error que yo cometí como programador, si lo quieren ver así, caza ese error y detiene el trabajo del programa. El programa se detiene precisamente en esta línea, se detiene la función, ya no sigue trabajando, ya no trabaja el return y de inmediato pues me manda el mensaje de error con lo que yo quise ponerle, ¿no? Con el aviso que yo quise ponerle. Aquí para especificar, es que lo que pasa es que n tiene que ser estrictamente positivo, ¿sale? Ahora que si yo pongo, por ejemplo, el 8, vamos a poner, adelante Roberto.
Entonces en el comando hacer, ahí tenemos que poner la condición que queremos que se cumpla. En dado caso de que no se cumpla, sale el error, ¿no? Ajá, efectivamente. Bueno, y si queremos, ¿no? Si, por ejemplo, esto es opcional, ¿no? Esto que yo puse aquí es opcional. No es necesario ponerlo, no pasa, si no lo ponen, no pasa absolutamente nada. Simplemente me mandaría este mismo error, pero sin este enunciado, ¿no? Sin este enunciado. Tiene que ir entre comillas y después de la coma, ¿no? El enunciado, sí, después de la coma hay que poner una coma, es parte de la sintaxis, y es que lo que pasa es que esto es una cadena, ¿no? Digamos que el enunciado del error, el mensaje del error tiene que ser un objeto tipo cadena, que es lo que estoy escribiendo aquí. Cuando pongo entre comillas, acuérdense que esto es una cadena, ¿sí? Es por eso le pongo comillas, porque ahí tiene que ir una cadena. Y miren, ahí está, ¿no? Precisamente ahí está aquí me está, uno es precisamente el cociente de A entre N y 2 es el residuo de A entre N, ¿sale? Entonces, esta es una forma muy elemental, muy básica para, pues, implementar de manera algo superficial, pues, el algoritmo de Euclides. Y podemos hacer más pruebas, ¿no? Por ejemplo, la función algoritmo de Euclides, que trabaje, por ejemplo, para el número, bueno, a ver, un número, ¿qué les parece? 35, 35, 1, 0, 1. Ahí está. ¿Ven? Ahí está trabajando el algoritmo de Euclides. Si ustedes lo pueden probar con otros números, y pues es otro ejemplo muy sencillito, ¿no? Bueno, hay muchísimas más cosas que podemos hacer con Python y teoría de números. Quizás investiguemos otras poquitas, pero bueno, ahora me gustaría entrar un poquito a ver, permítanme un momento, permítanme. Ahí. Ok, bueno, ya, perdón. Sí, ya visto estos ejemplos, ahora me gustaría entrar a otro tipo de objetos muy comunes en Python, que son precisamente las tuplas, ¿sale? Les platico un poquito de qué tratan las tuplas y les pongo algunos ejemplos. A ver, en pocas palabras, una tupla en Python es un tipo de dato que le llaman contenedor o un dato compuesto. ¿Por qué? Porque este objeto tipo tupla en Python contiene objetos que también pueden ser tuplas o que pueden ser de otra naturaleza. Las tuplas en Python pueden contener enteros, pueden contener flotantes, pueden contener tuplas, pueden contener cadenas y otros tipos de objetos. Por eso se le llama dato compuesto o dato contenedor. Además, los elementos que componen una tupla están acomodados en secuencia, o sea, de manera ordenada, ¿sí? Para que nosotros podamos crear una tupla en Python, hay que definir una sucesión de objetos de Python, que estén separados por comas. Esto que estoy diciendo es precisamente la sintaxis para crear una tupla en Python. Además, puesto que los objetos de la tupla están acomodados en un cierto orden, resulta que podemos acceder a ellos mediante un operador que es el operador corchetes, que sirve para acceder a estos objetos que forman la tupla mediante sus índices. Un índice, en Python, un índice es un número entero que indica la posición de un elemento de la tupla en cuestión. Los índices en Python, y esto es bien importante, siempre comienzan desde cero, ¿sale? Cuando Python hay objetos que siempre que se indexan, como las tuplas,
y entonces Python siempre hace el conteo, las matrices también están indexadas, vamos a ver un poquito más adelante esto de las matrices, y siempre, siempre cuenta desde cero Python, siempre. Hay unos lenguajes de programación que cuentan desde el 1, pero Python siempre cuenta desde el 0. Vamos a ver algunos ejemplos sencillitos de tuplas. Por ejemplo, voy a construir una tupla, ¿qué pasa aquí? Ya. Voy a construir una tupla llamada números. Entonces, como les decía, para poder construir una tupla, simplemente hay que colocar los números, hay que colocar los objetos en una forma ordenada y separados por comas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Esto ya es una tupla, 6. Esto ya es una tupla, ¿sale? Entonces, y acuérdense que tenemos la función nativa type y que me dice precisamente el tipo, ¿no? Yo tengo un objeto, desconozco de qué tipo es, y con type puedo saber cuál es su tipo. Mire, tuple, ¿sale? Tuple. O sea, es como una tipo lista, se podría decir. Intuitivamente es como una lista, pero resulta que aquí en Python hay listas, entonces, ¿no? En principio sí podemos decir que es como una lista, pero luego, ya que sabemos que hay listas, ya no le podemos llamar listas, ¿sale? Porque tienen semejanzas las listas con las tuplas, vamos a ver un poquito más adelante las listas también, pero también tienen grandes diferencias. Entonces, una tupla es, como les decía, una especie de sucesión de secuencia ordenada de objetos de Python separados por comas, ¿sale? En pocas palabras, es como una especie de eneada, ¿no? Como los que conocemos en cálculo de varias variables, ¿no? Es una especie de eneada, ¿sale? Es algo parecido a eso. No es eso, pero es algo parecido. Bueno, ¿qué otros? Puedo, por ejemplo, elementos, puedo crear, puedo crear otra tupla llamada elementos. Y como les decía, los objetos que conforman la tupla pueden ser de diversa naturaleza. Entonces aquí, por ejemplo, esta tupla números está compuesta por puros objetos tipo int, ¿verdad? La tupla que estoy construyendo en este momento, el primer objeto es un objeto tipo int, el segundo objeto es un objeto tipo cadena y el siguiente objeto es tipo flotante, ¿verdad? Entonces, con esto ya tengo construida una tupla llamada elementos. Puedo construir una tupla, voy a poner tup, cuyos elementos sean tuplas, números, elementos, y, por ejemplo, una cadena. Hola, ahí está. Entonces, tup es una tupla, es un objeto contenedor. ¿Qué elementos contiene tup? Contiene la tupla números, que es la que definí en la línea 1, contiene la tupla elementos, que es la que definí en la línea 2, y contiene la cadena o string hola, ¿sale? Entonces, fíjense que tup contiene tuplas, ¿sí? Entonces, podemos poner el tipo de tup, que me va a mandar un error, fíjense qué tipo de error me manda. Un error de nombre, hace rato vimos un error de sintaxis, un error de assert, y ahorita estamos viendo un error de nombre porque me dice tuo no está definido. Acuérdense, porque aquí Python como que dice, es que tú querías definir una variable llamada tuo, ¿verdad? Pero pues no, resulta que no la inicializaste, no la has iniciado, entonces, pues para mí no existe. Y aquí otra vez viene esta idea de que para crear variables hay que inicializarlas. Ahora sí ya está. Type, tup, ¿sí? Tup. Bueno, continuando con esto, nosotros podemos, para crear, por ejemplo, si yo quiero crear una tupla de un único elemento, con un único elemento, pues simplemente hago lo siguiente, ¿no? Siguiendo más o menos la sintaxis, puedo poner que la tupla 1, que solo tenga un elemento, digamos la cadena A. Entonces, para que entienda Python que estoy hablando de una tupla, o sea que T1 es una tupla, que no es la cadena A, sino la tupla que contiene a la cadena A, es una gran diferencia, le pongo coma, ¿sale? Fíjense, voy a poner aquí T2, simplemente voy a poner así A. Entonces pido el tipo de T1 y también pido el tipo de T2. A ver, ¿ven? Tupla,
porque puse la comita, y cadena porque lo puse así, sin coma. Entonces, hay una gran diferencia, ¿sale? Esto es en cuanto a la sintaxis. Bueno, entonces T1 es una tupla que tiene un único elemento, que es la cadena A. También resulta que hay otra sintaxis para crear tuplas. Esa sintaxis es la siguiente. Podemos almacenar, podemos poner paréntesis y entre los paréntesis, pues poner los objetos ordenados de la tupla. Puedo poner, por ejemplo, T2 igual a, digamos, la cadena 2, el 4.56 y que tenga la tupla elementos. Ahí está. Corro, no hay ningún problema de sintaxis. Y para asegurar pido el tipo de 2. Está, es una tupla. Entonces, es otra forma de crear tuplas, ¿sale? Con paréntesis. Esa es una forma más económica, la que puse al principio, pero igual como para poner bien la delimitación de las tuplas que estamos construyendo, pues podemos poner los paréntesis y no hay ningún problema. Bueno, entonces, lo que les decía, en relación a cómo están ordenados los elementos de una tupla y cómo es que podemos acceder a ellos, resulta que las tuplas cuentan con un operador, el que les decía, el operador corchete, el cual selecciona un elemento de la tupla. Mediante el operador corchete, que es otra función integrada al núcleo de Python, nosotros nosotros podemos acceder a los distintos elementos de una tupla que estemos trabajando. Es un método para tuplas. El operador corchete es lo que se le conoce como un método para las tuplas. A ver, entonces, permítanme, pongo, a ver. Sí, a ver, tupla, voy a construir esta tupla que tenga como objetos a B, a C, a D, digamos que a D, E, ahí está. Bien, entonces, aquí lo voy a comentar, resulta que, a ver, sí, está bien. El elemento, la cadena A tiene como índice, lo voy a poner así, tiene como índice al 0. O sea, vamos a poder contar los elementos de la tupla así, 0, 1, 2, 3 y 4, ¿sale? Tiene como índice al 0, la cadena B tiene como índice, lo pongo así, tiene como índice al 1, la cadena C tiene como índice al 2, la cadena D tiene como índice al 3 y la cadena E tiene como índice al 4, ¿sale? Entonces, así es como están indexados los elementos de la tupla, ¿sí? Espero que sea claro. Entonces, si yo quiero acceder, por ejemplo, entonces, no es que la tupla tenga 4 elementos, tiene 5 elementos, pero están indexados así. Al primer elemento le corresponde el índice 0, al segundo elemento el índice 1, al tercer elemento el índice 2, al cuarto elemento el índice 3 y al quinto elemento el índice 4, ¿sí? Y ese Entonces, es un comentario de usted, ¿verdad? O sea, no es ajá, necesario poner eso entre corchetes, eso ya lo hace Python por defecto, digamos. sí, El número efectivamente. dices, ok. Sí, esto es un comentario de mi parte, ¿no? Esto ya es un comentario mío, efectivamente esto lo quito y Python ya le asignó a en cuanto construimos la tupla, esta tupla, ya Python ya le asignó a la cadena A el índice 0, a la cadena B el índice 1 y así, sale de manera, digamos así, automática. Bueno, entonces yo puedo, como les decía, a la cadena A le corresponde el índice 0, a la cadena B le corresponde el índice 1 y así nos vamos. Entonces, mediante los índices yo puedo acceder a los elementos de la tupla, ¿sale? Entonces, por ejemplo, mediante el operador corchetes, bueno, entonces pongo tupla y yo quiero acceder, digamos, al elemento 0, cuyo índice es 0. También quiero acceder de la misma tupla, quiero acceder al elemento 1, ahí estoy ocupando los corchetes, de la misma tupla quiero acceder al elemento 3, vamos a dejarlo así, corro esta cosa y mire, ahí está, ¿ven? Accedí al elemento A, accedí al elemento B y accedí al elemento D. Es más, voy a quitar estos para que se entienda mejor. Ahí está, ¿ven? Accedí al elemento A.
el índice, ¿qué índice le corresponde a la cadena A? El 0. Entonces pongo tupla, el nombre de la tupla, en este caso se llama tupla, pero puedo ponerle otro nombre. Abro corchetes, abro y cierro corchetes, y entre los corchetes pongo el índice correspondiente. Por ejemplo, yo quiero acceder al elemento D, a la cadena D, entonces ese tiene índice 3. Corro y ahí está, ¿ven? Estoy accediendo a D, al elemento D, a la cadena D de la tupla, ¿vale? Bueno, entonces, ahora sí podemos, ahora, hace un momento, fíjense, ya con esto concluyo, denme unos 3 minutitos, por favor. Hace un momento construimos una función que era suma de vectores, y pero era poniendo cuatro entradas, ¿verdad? 4 datos de entrada para nuestra función suma de vectores, que eran las 2 coordenadas del primer vector y las otras 2 coordenadas del segundo vector. ¿Qué les parece si ahora construimos la función suma de vectores, pero que las entradas sean tuplas, aprovechando que las tuplas las vamos a pensar como puntos en el plano? O sea, las tuplas van a tener, las tuplas que metamos como datos para nuestra función suma de vectores, precisamente van a tener 2 entradas, ¿vale? O 2 elementos, que van a ser en general, pues, números flotantes. A ver, lo voy armando aquí. Con esto concluimos, chicos, la sesión de hoy. Definamos una función que sume vectores y cuyos parámetros, ¿sí?, de entrada sean tuplas, ¿sale? A ver, entonces, a ver, aquí es otro comentario. Digamos que el vector A, entonces lo voy a pensar como una tupla. La tupla, precisamente, que va a tener como primera coordenada A corchete 0, o sea, el primer elemento de la tupla A es precisamente A corchetes 0, el segundo elemento de la tupla A es A corchetes 1, porque acuérdense que con A corchetes 1 ingreso al segundo elemento de la tupla, pero fíjense que entonces aquí ya estoy pensando algo, ya estoy pensando lo siguiente: A matemáticamente es un vector, desde el punto de vista de Python es una tupla, ¿sale? Y B, precisamente, bueno, y que vendría a ser precisamente A1, A2, ¿sale? Y B viene a ser precisamente la tupla, esta tupla, ¿no? Esta que viene a ser el vector B1, B2. ¿Sí? Entonces, ya más o menos contextualizados con esto que les acabo de comentar, construye la función suma de vectores. Vamos a ponerle un nombre distinto, porque si no va esta sesión que tenemos ahorita abierta va a pensar que si pongo el mismo nombre que la otra función, que se llamaba simplemente suma de vectores, va a pensar que estoy queriendo mandar a llamar a la otra, y en realidad yo quiero construir una nueva. A, B. Aquí ya solo pongo 2 parámetros, porque estoy pensando que A y B son tuplas, ¿sale? A y B son tuplas. Entonces, la coordenada 1 del vector resultante, ¿sí? El vector resultante, que es la suma de A y B, del vector A y el vector B, tiene que ser precisamente la primera entrada de la tupla A más la primera entrada de la tupla B, ¿cierto? Y eso lo almaceno en la variable core1. Luego core2, que sea una variable que almacene precisamente la suma de la primera entrada de la segunda entrada, perdón, de la tupla A, y la segunda entrada de la tupla B, ¿vale? Y que finalmente quiero que la función me regrese la coordenada 1 y la coordenada 2. Entonces, aquí ya cambió la sintaxis de la función, ya no vamos a meter 4 parámetros, sino solamente 2, porque estamos pensando que A y B son tuplas. Y todavía más, tan así estamos pensando que A y B, los parámetros A y B son tuplas, que incluso ya lo metimos en el cuerpo de la función, ¿verdad? Ya estamos poniendo de manera explícita que A y B tienen que ser tuplas, porque esto tiene, al menos ahorita en lo que hemos estado viendo, esta sintaxis, toda esta sintaxis que acabo de sombrear en azulito, tiene sentido solamente cuando A y B son tuplas, ¿verdad? O en general objetos contenedores, pero solo hemos visto las tuplas como objetos contenedores. Por lo tanto, esta sintaxis, el cuerpo de la función suma de vectores 1, tiene sentido cuando A y B son tuplas. ¿Bien?
Ok, entonces puedo poner, por ejemplo, la tupla A. Ay, permítanme. Digamos que A sea la tupla o el vector 4,5 y que B sea el vector 7,8. ¿Sale? Ahí está. Bien, entonces fíjense que, a ver, aquí lo voy a poner como comentario. A es, como habíamos dicho, A en 0, o sea, perdón, el índice A está formado por su índice, el objeto que tiene índice 0, que es A corchetes 0, y por el objeto que tiene índice 1, ¿verdad? Entonces 4 es A corchetes 0 y 5 es A corchetes 1, B que viene a ser B corchetes 0, B corchetes 1. Entonces 7 es B corchetes 0 y 8 es B corchetes 1, ¿sale? De acuerdo a lo que estábamos viendo ahorita. Entonces ahora sí pongo suma de vectores, pero aquí pongo 1, porque si lo dejo así, me va a estar mandando a llamar a la otra función y esa me va a mandar un error, ¿verdad? Suma de vectores 1, perfecto, con A, B. Entonces cuando pongo aquí A, B, Python, cuando lee esta celda de código, previamente al llamado de la función de la línea 14, ya leyó el valor de A y ya leyó el valor de B. Entonces no hay ningún problema. A ver, aquí me está mandando un error. Ah, ya, el error es, a ver, es un error de nombre, efectivamente, porque core 2 no existe, ¿verdad? Que diciendo core 2 no existe. ¿Por qué core 2 no existe? Precisamente porque no la definí, ¿verdad? Ya fue un error mío. Es core. Ahí está. Ahora sí, creo que ya funciona. Ahí está. 11, 13, ¿ve? Entonces ya hizo la suma de los vectores A y B. 7 más 4, 11, 8 más 5, 13. ¿Vale? Entonces son dos formas de hacer manualmente la función suma de vectores. Y una metiendo los 4 parámetros y otra utilizando pues ya este objeto nuevo que conocemos que se llama tupla. Vamos a trabajar un poquito más las tuplas. Mañana construimos la función producto por un escalar con las tuplas y así nos vamos, ¿no? Con otras funciones y poquito a poquito vamos metiendo distintos objetos en Python, ¿sale? Y vamos a meter más adelante las listas también, ¿sale? Entonces, bueno, ya es todo. Muchas gracias. Perdón por quitarles tiempo. No sé si tienen alguna duda, adelante. Y si no, pues nos vemos mañana. Muchísimas gracias por asistir, compañeros, compañeras. Gracias Sí, a ustedes.